Que le invite aquí a nuestra institución para hacerle la invitación a las juventudes que puedan estar también leyendo libros, ¿no? Porque siempre se los he dicho, quien me ha escuchado en clase les he dicho que el conocimiento es poder. Y los libros nos van a dar el conocimiento, los libros nos van a dar también las armas para poder hablar en público sin que nos esté temblando la mano, ¿no? Para sentirnos seguras y seguras de lo que estamos diciendo y estamos haciendo. Y allá afuera también mantener nuestro léxico, nuestro lenguaje más ampliado. Hay a veces palabras en los libros que no le entendemos y vamos rápidamente a pareciera que ella es nuestra enciclopedia andando, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué puedo descubrir más allá? Y tener el hábito de la lectura. Hoy muchas y muchos ya no leemos, ya no compramos libros escritos. Una de las tareas que nos hemos dado, y ella también nos ha impulsado a comprar los libros, porque ayudamos a los escritores, ¿no? Y también los libros, pues podemos, es como comérnoslos nosotras mismas estos libros, ¿no? Entonces poder acercarnos a estos círculos que tenemos. Yo creo que ya la vamos a tener ya pronto aquí en nuestra institución para ir formando también nuestros propios círculos de lectura. Y pues bueno, la licenciada Dulce es una mujer que está comprometida con los derechos humanos de las mujeres. Si alguna mujer también, una compañera que ella es joven, porque las juventudes se conectan también con las juventudes, se pueden acercar con la licenciada Dulce. Y pues bueno, sin más preámbulo, te doy el uso de la voz para empezar a comentar nuestra lectura. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos, bienvenidos. Esperamos crear un espacio ameno, digerible, que no se aburran, que nos pudieran regalar conscientemente su atención, porque de pronto nos forzamos, no me voy a dormir, voy a escuchar completamente lo que están diciendo, pero en realidad estamos poniendo atención a no dormirnos, a no distraernos y no a lo que hoy traemos. Y si ustedes pudieron escuchar y poner atención en la presentación de nuestra invitada de hoy, tenemos un tamañote de personalidad. Tenemos Gracias. Una mujer muy preparada, pero a mi parecer le hicieron falta flores. Entonces, yo quiero presentarles a la escritora Yosabeth Barragán Torres. Ya sabemos que es una abogada feminista, ya sabemos que es defensora de los derechos humanos de las mujeres, pero ¿cómo una abogada que se ha movido dentro de la policía judicial, dentro de muchas instituciones que tienen que ver con seguridad, puede venir y entregarnos 2 obras de arte abriéndonos su corazón? O sea, ustedes pueden dimensionar la capacidad que eso requiere, fusionar tu profesión y además tu talento en alguna de las artes que te apasionen. Entonces, bueno, primero quiero decir que nuestra invitada de hoy, nuestra escritora de hoy, se mueve en territorios internacionales. Ella ha presentado sus libros, ambos libros, Magia y Realidad y Memorias Fragmentadas, en ferias virtuales, pero internacionales. Ella ha presentado sus libros en Irlanda, en Bélgica, en Brasil, Francia y Estados Unidos. En México también los ha presentado en el Festival Poetas Migrantes, que es de donde también me parece que el lugar de San Luis Río Colorado. San Luis Río Colorado, es ahí donde se edita su libro y donde pues nace en materia y en tangiblemente su obra. Entonces, para empezar, tenemos una invitada de nivel internacional, muy talentosa en donde ejerce actualmente, pero como escritora es muy comprometida, muy talentosa y muy preparada también.
Gracias. Quiero también comentarles que ella pertenece a un colectivo internacional, por si fuera poco, que se llama El Mundo de las Palabras. Este tiene origen en España y ahorita están organizando el festival Mar de Voces. Mar de Voces. También ella publica en una revista de España cuentos y poesías. Esta revista se llama Esta Tierra y forma parte de la tertulia de poetas del Bicentenario de Perú. Entonces, bueno, nos movemos por todos lados con ella, ¿no? Europa, América Latina, Estados Unidos. Así que es hasta irresponsable no aprovechar este momento y conocer qué trae para nosotros nuestra querida escritora Yosabet. Gracias. Quiero contarles que tengo el honor yo de dar el comentario hacia una de sus obras que ha tenido muy pocas ocasiones la oportunidad de presentarse físicamente presencialmente como lo estamos haciendo ahora. Entonces, pues, nosotras, yo y ustedes debemos sentirnos muy, muy privilegiados de que una de esas pocas oportunidades esté sucediendo aquí. Y bueno, para empezar, antes de darle la palabra a la doctora, yo quiero decirles que ha sido una obra completamente distinta a lo que yo estoy acostumbrada a leer, porque no me muevo en poesía, no me muevo en poemas. Me gusta, sí me he sumergido algunas veces, pero no es mi género recurrente. Sin embargo, encontrarme con este género, pero desarrollado desde otra perspectiva, porque como sabemos, ya conocemos la profesión y cómo ella ejerce su profesión. Entonces hace esta fusión de todo lo que ha vivido en donde ha estado y nos presenta una realidad poética, nos presenta una realidad, pero ya no amarillista, ya no alarmista, morbosa. Claro que nos habla de la realidad, claro que nos habla de las cosas graves que suceden en nuestra sociedad, pero ya no nos lo dice como nos lo dice los periodistas que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? La forma en la que nosotros estamos acostumbrados a que nos llegue ese tipo de información, aquí es completamente diferente. Claro que nos habla de matrimonios forzados, nos habla de secuestros, nos habla de cómo poco a poco la violencia se ha ido metiendo como la humedad entre nuestras comunidades, pero nos lo dice de una forma que vamos a concientizarnos, pero además nos lo dice sin alarmarnos, sin que nos dé miedo, sin que nos preocupemos tanto, pero sí que pongamos los pies en la tierra y que podamos ver nuestra realidad. Siento, o más bien lo expresaría más como una puerta a nuestra realidad, pero de forma poética, de forma no romantizada, una forma muy bella, de verdad. Muchas gracias. Una forma muy, muy bella, en la que a mí me ha parecido una estrategia y un recurso muy acertado para que quienes pues no estemos en sintonía con empaparnos de todas las situaciones y noticias que han estado sucediendo, sí podamos tomar conciencia desde otros recursos. Entonces quiero contarles que este libro tan pequeño está dividido en 3 partes, y la primera es precisamente esta concientización de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. La segunda, creo yo que es muy, muy privada. Cuando yo la leí, dije, ay, creo que no debo estar leyendo esto, porque me parecen textos muy, muy vividos. Tú sabes que estás entrando al corazón de la escritora, tú sabes que estás leyendo
sus memorias, estás leyendo sus sentimientos, estás leyendo su privacidad. Entonces, pues me siento muy privilegiada de que ella haya decidido abrirnos su corazón de esa forma, y pues es otra forma de conocerla también, porque conocemos a la doctora como nos la ha presentado nuestra querida Erika Garrido, pero muy pocas la conocemos a corazón abierto. Y la segunda parte de este libro nos la presenta así esa Yosabet que no conocemos, esa Yosabet transparente que se abre a sus lectores. La tercera parte son una serie de cartas. Ahí se encuentra uno de mis textos favoritos de este libro, que es una carta coqueta. De verdad les recomiendo mucho que ustedes puedan. Narrativas trágicas se llama. Se llama Narrativas trágicas esta tercera parte. Y sí me gustaría que todos pudiéramos sumergirnos en cada una de estas tres partes. Y para empezar con nuestro diálogo, yo quisiera darle el uso de la voz a la doctora para que pudiera dirigirles a ustedes unas palabras, y después de eso quisiera preguntarle ¿a qué edad inician sus primeros borradores? No los publicados, porque difícilmente un escritor va a publicar lo que primeramente escribe, ¿no? Entonces, ¿a qué edad inician sus primeros borradores? Su primer renglón, ¿a qué edad lo hizo y de qué se trataba? Muy buenos días todavía. Me siento muy honrada de estar este día aquí en mi casa, mi alma mater, ¿no? Como docente, ha sido por muchos años mi espacio educativo, un espacio seguro para mí, muy cálido. Agradezco mucho a Mujeres de Tlapa por la invitación, a Yuri y Melchor, a la doctora Edith, que hace algunos años me invitó a dar un taller que disfrutamos mucho, no sé si se acuerda, a Erika Garrido, que ya no la veo, que también me ha traído a dar talleres aquí a Tlapa, y bueno, a la doctora Unyadi, a América Arriaga, a la maestra Jacquelina Balbuena, a quien yo tengo aquí muy profundo en el corazón. Por supuesto a Edith, que la conocí recientemente, pero que se me hace Edith Alondra, que se me hace una mujer que transmite mucha calma, mucha paz. Entonces, agradezco a todas, y por supuesto les agradezco a ustedes que decían tomemos conciencia y estemos por gusto, no porque tratemos de rebelarnos contra el cansancio y el sueño. Y dando respuesta a lo que me pregunta Alondra, quiero comentarles que mis primeros borradores, mis primeros pasos en el arte fueron la pintura y la caricatura y la música. Y en el bachillerato era la que escribía. Hice algunos viajes con mis compañeros a las zonas de la Ruta de la Independencia y todo eso, y como prácticas del bachillerato. Y me tocó, o me asignaron el papel de hacer el informe. Y el informe fue una narrativa que no tenía nada de informe. Era una narrativa sobre las vivencias que habíamos tenido. Esa narrativa la perdí, la encontré despedazada, hojas por aquí, hojas por allá. La escribí en una vieja Olivetti que mi mamá me había regalado, pero después ya no supe cómo quedó y no la encontré. De ahí empecé a escribir alrededor de los 20, 22,
pequeños escritos en cuadernos que después se fueron perdiendo. Y algunos, pues, algunos los fui rescatando poco a poco. La primera parte, pues es, la primera parte como escritora es cuando empiezo a escribir mis vivencias en el amor y el desamor, porque todas y todos hemos pasado por ahí. A ver, digan que no. Entonces, todas en algún momento hemos llorado amargamente por el amor ingrato, por todo, y eso lo fui escribiendo. Después llegó la reflexión, después llegó la idea de la libertad y de la liberación, y después llegó la conciencia social, esa que ahora se plasma sobre todo en este segundo libro, y que se plasma de alguna manera en el primer libro, pero en esa parte en este segundo libro tengo como esa ansiedad por cómo vamos a pasar a la historia, ustedes y yo, que estoy más próxima a que los gusanos disfruten de mis huesos. ¿Cómo vamos a pasar a la historia sin haber retratado lo que nuestra sociedad está viviendo? Y desde el derecho, que es mi profesión, hubo un tiempo en que desarrollé un activismo bastante intenso, hasta que me llegó la amenaza velada, y entonces empecé, como se dice, a recular, y poco a poco fui dejando de intervenir en redes, dejando de participar, porque me dio miedo. Al final de cuentas somos personas, no tenemos ningún tipo de protección, y empecé poco a poco. Incluso quienes me conocen de antes y ahora se darán cuenta que ahora casi no publico lo que hago. Recientemente di una serie de talleres en varios municipios y no he publicado que di esos talleres en varios municipios. Entonces, de repente, desde el activismo dicen, pero ¿y quién es Yosabeth? Yosabeth no hace nada, por Yosabeth no se sabe nada de quién es ella. Pero es precisamente para guardar esa parte de el autocuidado personal frente a la situación que vivimos. Y esos primeros trazos de lectura, de escritura, pues los he ido rescatando, y ahí van quedando, y no me animaba a escribir. No me animaba a escribir porque pensaba que lo que yo decía, aunque era valioso desde la parte de la literatura, pues pensaba que no era valioso. Entonces, en 2020, ¿ya qué? 2020 o 2021, no me acuerdo, 19, no recuerdo en qué año, fue en el año de la pandemia, que tuve la oportunidad de participar en un diplomado sobre los derechos humanos de las mujeres como alumna. Y entonces ahí conocí a otra compañera que es periodista, es poeta, y ella organiza cada año un festival que se llama Poetas Migrantes. Y nos tocó trabajar nuestro proyecto de incidencia en las tutorías. Y un día ella nos dijo, discúlpenme, es que ando muy ocupada organizando el Festival de Poetas Migrantes. Y le digo, ay, qué padre que escribes y esto. Yo también escribo. A ver, léenos tantito algo de lo que escribes. Y empecé a leerle y me dijo,
Yo sí. ¿Por qué no participas en el festival? Me lo dijo así, escribes muy bonito. Y le dije, no, ¿cómo crees que yo voy a participar en un festival con personas que tienen una gran trayectoria? Y me dijo, no, pero es que ahí nadie te va a juzgar. Y no me animé, no quise participar. Y el otro año empezó a insistirme desde enero. El festival se hace en agosto, desde enero. Inscríbete al festival, inscríbete al festival. Y me animé y me inscribí. Pero lo que yo había escrito, que todavía no estaba publicado, para esos momentos ya me parecía inapropiado para la mujer que soy ahora. Porque esa primera parte donde andaba llorando por el amor que se fue, el amor traicionero, ya no era yo. Yo ya era una mujer con conciencia, una mujer libre, independiente, y yo desconocía ya esa parte que yo fui. Y le dije, es que no tengo nada que decir, y así me la pasé. Y es que no tengo nada que decir, no tengo nada que decir. Pero yo ya había estado viniendo a Tlapa, y aunque la presentación es de Memorias Fragmentadas, quiero decirles que la tercera parte del libro Magia y Realidad la escribí en realidad mientras viajaba de Tlapa a Chilpancingo y de Chilpancingo a Tlapa. Mentalmente y a veces en el Facebook iba escribiendo y me puse a recopilar. Extraje algunos textos de ahí para presentarme en Poetas Migrantes, pero además escribí algo sobre matrimonios forzados y lo presenté en Poetas Migrantes y se armó un revuelo porque después tomaron esa parte de los matrimonios forzados, se hizo en video en Sonora por la red de alertistas de Sonora. Me entrevistaron, me empezaron a entrevistar para un periódico que dirige allá mi amiga Karina Argiles, que ella prologa este segundo libro. Y así es como finalmente siento que salí, como dicen, del closet, ¿no? Y tengo un hermano, el menor de toda mi familia, de los hombres, somos 7 en total, y mi hermano hombre más pequeño, con el que yo tengo mucha afinidad, me decía, publica chaparra, porque él así me dice, publica chaparra, y le decía, voy a publicar cuando yo sienta que ya me voy a morir. Le voy a dejar a mis hijos que ellos escriban. Y me dijo, tus hijos ni se van a ocupar de tus memorias. No lo van a hacer, hazlo tú ahorita que estás viva. Y así me animé y publiqué el primer libro. Y de mayo de 2023 a mayo de 2024 escribí Memorias Fragmentadas. Así es como fue la historia. Bravo. Si ustedes tienen la oportunidad de sumergirse en esta obra, van a notar la presencia muy fuerte de todos los aristas que componen a nuestra escritora. Noto que
Sí, que magia y realidad, justo, más bien que su profesión tiene influencia en sus escritos en magia y realidad. ¿Cómo usted hace esa fusión? ¿Cuándo decide que va a llevar a las letras lo que usted ha visto, lo que usted ha vivido, cómo lo ha atravesado? ¿Cuándo decide hacerlo? ¿Cuándo decide que es necesario, que le es útil a usted y a la sociedad? Fíjate que, ¿sí me escuchan? Fíjate que mis primeras letras no fueron poemas, fueron cuentos, fue narrativa. Y esos no están plasmados en estos libros. Empecé escribiendo cuentos sobre lo que yo observaba mientras trabajaba en la hoy Fiscalía, pero lo fusioné con mi conocimiento sobre los derechos de los niños, porque trabajé mucho tiempo en la vocalía de capacitación electoral del entonces IFE, y organizamos las jornadas cívicas, nos tocaba organizarlas, y ahí llevábamos a cabo pues pláticas con estudiantes de primaria, secundaria, y empecé a escribir, pero no desde esa parte rosa, ¿no?, de la infancia, feliz y todo. Empecé a escribir la parte que le duele a la niñez, porque los derechos de los niños tienen una serie de declaraciones que harían la vida de cualquier infante un paraíso. Entonces escribía el epígrafe, un principio de los derechos de los niños, y luego desarrollaba una historia. Entonces, por ejemplo, así escribí un cuento que se llama Sueños Rotos. ¿Y de qué trata Sueños Rotos? De un secuestro, una familia de secuestradores, y entonces van a decir, defendías a los secuestradores. Pues no. Esa familia de secuestradores, el marido era el secuestrador, violentaba a su esposa, la obligaba a que le diera de comer al secuestrado, obligaba a sus hijos a que observaran el secuestro, a que le ayudaran, y en ese cuento el hijo del secuestrador libera al secuestrado, se escapan, los persiguen los secuestradores. Hay una escena donde llegan a un río y para ellos es preludio de libertad, escuchan los gritos de los secuestradores, y él le dice que ya solamente están a un paso de llegar a la libertad, y entonces aparecen los policías y matan al liberado y al hijo del secuestrador. Detienen a la esposa, la mandan a la cárcel, ella se suicida en la cárcel y el hijo queda en la cárcel, en el albergue tutelar porque es menor, y los periodistas hablan de la mujer que no educó al hijo, hablan de los secuestros, pero nunca hablan sobre el que propició el secuestro, que es el secuestrador. Entonces me decían, es que esto no es un cuento, esto es la realidad. ¿Por qué escribes así? Obvio lo adornaba con figuras literarias y todo, ¿no? Por ejemplo, sentían la brisa del agua empapar sus rostros y ellos sentían que alcanzaban la libertad. ¿Por qué escribes así? ¿Y qué creen? Eso que escribí lo había leído en una averiguación previa. Después escribí sobre el tema de pornografía infantil, porque tuve a mi cargo en la Fiscalía
un asunto relativo a la detención de una banda de pornografía infantil en Acapulco. Y ya después sobre ese tema hice mi tesis de maestría en Derecho Penal sobre el turismo sexual infantil, pero mientras lo que no podía decir con el derecho, porque para que el derecho funcione se tienen que poner en práctica muchas voluntades. Primero los legisladores, luego la creación de las políticas públicas por el Ejecutivo, luego para que se ejerza la ley con los jueces. Entonces yo no podía abarcar todo eso desde el derecho, pero sí lo podía abarcar con mi escritura. Y entonces escribí un cuento sobre pornografía infantil, que se llama Luces perdidas en la oscuridad. Todos esos cuentos me los han estado publicando en la revista Esta Tierra en España. Aquí nunca encontré quien me quisiera publicar. Nunca encontré quien quisiera publicar porque o era demasiado realista o me iba a meter en problemas, ¿no? Entonces, escribí sobre el tema de la discriminación por causas de religión, sobre el maltrato infantil y las causas de la violencia, los niños en situación de calle. Todo eso es lo que empecé escribiendo como cuentos y empecé en 1994 aproximadamente. Y empecé a tomar talleres para pulir mi escritura. Pero ahí está también el huevo de la serpiente que soy hoy. Sí, porque creemos que se nace con el talento y se desarrolla naturalmente, ¿no? Y que nacimos sabiendo hacer el arte que nos guste y es así como sale a la luz del mundo, pero pues no, o sea, si aquí tenemos intenciones o intereses en algún arte, sepan que vale la pena profesionalizar ese arte, porque si nosotros tenemos el talento, pero ese talento no es guiado, pues difícilmente se va a materializar en algo que nos guste y que guste. Así que muy buen pues sí, algo que no muchos dicen, que tuvieron que echar mano de la academia para poder traernos lo que ahora nos trae. Y ya nos contaba que Memorias Fragmentadas se escribe de mayo a mayo, de mayo del 2023 a mayo de 2024. ¿Qué pasa en ese año? ¿Cómo se gesta Memorias Fragmentadas, que es el libro que nos reúne hoy? Yo cuando publico Magia y Realidad no dejé de escribir, sino que seguí escribiendo. En mayo se cerró el proceso para la recepción de los trabajos para este libro, seguí escribiendo y seguí recopilando material, pero me enfoco sobre todo ya con esa visión, porque en muchos eventos donde he participado, llegan mis amigas, mis amigos escritores y le hablan al amor, al erotismo, a las traiciones del amor. Y yo les preguntaba, ¿y quién va a retratar lo que estamos viviendo? ¿Quién lo va a decir? Entonces, yo hablo de desplazamiento forzado, hablo de desapariciones, hablo de violencias, hablo les decía anoche, de repente me alucino, ¿no? Y escribí algo, por ejemplo, de un sueño que no tuvo lugar en la realidad, pero hablo de un sueño
con el diablo, así lo digo, y he hablado sobre las madres buscadoras. Luego por ahí hay otro alucine que se llama La sombra y la muerte, y es un diálogo entre la sombra y la muerte, hasta incluso un tanto filosófico, ¿no? Sobre cómo la muerte actúa siempre en la oscuridad, ¿no? Siempre nos trae oscuridad. Y así fue gestándose esa parte, pero no era suficiente, debo reconocerlo. Y ya venía el siguiente festival y entonces lo nutrí con las cartas a mi abuela y la carta a mi padre, que recién había fallecido, y que me desahogué escribiendo una larga carta, porque yo hablaba de mi papá cuando él falleció y pasó su periodo de enfermedad. Yo no lloré, y cuando lo fuimos a sepultar yo no lloré, porque pues yo era la que tenía que estar fuerte, ¿no? Y asumir la responsabilidad. Pero cuando le escribí la carta, escribía un renglón y lloraba, escribía un renglón y lloraba. Y entonces eso lo dejé en cartas al cielo. Y luego narrativas trágicas es algo que sucedió en la realidad, la muerte por un daño colateral, que si quieres eso lo podemos leer. Sí. ¿No? Sí me gustaría. De hecho, yo elegí arbitrariamente 2 textos que me gustaría que nos leyera, precisamente por el lugar en el que estamos. Y uno de ellos fue Narrativa. Adiós, coqueta. Adiós, coqueta. Y uno que me parece que creo que es mi favorito de todo el ejemplar es Ética. Ese me parece muy acertado para esta ocasión. Ah, sí, tenemos un exhorto que puedan pasar a tomar lo que gusten de nuestra mesita de al lado, pero en silencio, porque pues sabemos personas hablando. Por favor. O no, como quieran. Ética tiene dedicatoria, ¿eh? Ay, platíquenos, cuéntenos. A pesar es una mujer que salió en un video, en un desayuno, siendo gobernante, y que yo me pongo del lado de ella cuando digo los alcaldes están solos frente al crimen organizado y muchas veces no les queda de otra más que sentarse junto a ellos en una mesa a tratar de negociar un poco de paz. Me pongo de ese lado porque sé lo que es eso, estar del lado del gobernante. Yo nunca fui gobernante en sí, pero de estar del lado de autoridad y que ya nada más llegaron y te llevaron y te vas a sentar acá con fulanito o sutanito. Pero la otra parte de mí que se revela es cuando te dicen, pero es que fulanito lo subió a la red. ¿Por qué lo subieron a la red? Entonces es cuando digo, entonces no es malo que tú te sientes y convivas con criminales, sino que lo malo es que salgan los audiovisuales, ¿no? Que se sepa, y eso es un faltar ético,
¿no? Entonces damos lectura a Ética. Por favor. ¿Tú le das lectura o yo? Usted, claro. Bravo. Entonces esto dice así: Ética. De nada sirve que informes y por el mundo pregones que gran persona eres, si de tu actuar cotidiano, al disfrutar prohibidos placeres, la ética has apartado. ¿Acaso piensas que es ético pactar con criminales? Y repites que lo malo es que se divulguen los audiovisuales. Está de más exigir respeto si de la sociedad te burlas, recibiendo prebendas, y mientras te enriqueces, la desigualdad profunda, la violencia lacerante a la población arrastra. Los valores de la ética deben regir nuestro actuar, pero en esta oscura época se premia robar y matar, siempre y cuando se haga todo en opacidad. Entonces, eso es un actuar cotidiano de muchos gobernantes. Recibo el dinero, recibo las prebendas, pero mientras eso no se sepa, mientras todo quede en lo oscurito, pues no pasa nada. Y si se sabe, vamos a investigar al que divulgó, que se supo. ¿Quién grabó? Vamos a grabar, a ver al que grabó lo vamos a llevar a la cárcel. No, pues vamos a llevar a la cárcel al que corrompió y al corrompido, ¿no? Sí, me parece un texto muy acertado para el día de hoy y en general para la sociedad, no solo para nosotros que estamos en construcción, bueno, para ustedes pues que están en construcción. También tú. Pero sino para la sociedad en general, porque creo que es muy fácil caer en incongruencia, es muy fácil caer en esta falta de ética, que probablemente no sabemos que en nuestra vida privada y personal debemos de tener ética también, sino hay una línea delgada entre nuestras posturas y caer en la incongruencia entre nuestras creencias, nuestras posturas y nuestros hechos. Es muy fácil caer en incongruencia. Entonces creo que desde una postura muy personal, creo que la incongruencia devalúa nuestra persona, porque ya no, o sea, decimos una cosa públicamente, pero en privado hacemos otra cosa contraria a lo que decimos. Entonces perdemos completamente credibilidad y tú a ti mismo te estás fallando, estás faltando a lo que tú pregonas. Entonces creo que a la sociedad le hace falta poner sus ojos conscientemente en ejercer congruencia, porque pues no podemos creernos parte del bien, pero en realidad coquetear con el mal. Así que quisiera preguntarle, ya van a ser dos últimas preguntitas. La penúltima, yo quiero saber cómo se nutre la escritora Yosavet, qué lee Yosavet para disipar tanto tal vez su cuello de botella, que a veces sucede que tenemos tantos textos a la vez y necesitamos como limpiar ese paladar para poder materializarlos. ¿Qué lee? ¿Cómo se nutre este espíritu de escritora? Fíjate que hay tantos textos que nos ilustran sobre cómo hemos vivido las mujeres. Muchos de mis textos van relacionados con los temas de mujeres, pero ahora sobre los temas cotidianos,
Cuando leo sobre, por ejemplo, en mis clases, leo más cuestiones de trabajo que la propia literatura. ¿Por qué? Porque pues sigo trabajando intensamente, entonces me queda poco tiempo. Pero lees, por ejemplo, algunos textos y te das cuenta de que se sigue ideas de hace muchos años, muchos siglos incluso, que actualmente siguen vigentes en el caso de la igualdad entre mujeres y hombres. En el caso doy derechos humanos, derecho penitenciario, y lees los textos y ves la desigualdad, la criminalización constante de las mujeres, los temas de la democracia, ¿no? Por ejemplo, cómo se da la democracia y el agandallamiento de las instituciones. Entonces, más que leer, porque estoy más ocupada con los textos, pero esos también les extraigo cuestiones para mi escritura. Más que leer, observo. Y continuamente en mi cabeza hay una revolución. Incluso hay algo aquí en el libro que dice que mi cabeza no se silencia con nada. Y si me permites, me gustaría darle lectura. Claro, es muy corto. A ver si Qué privilegio, ¿no? Que la propia autora te venga a leer su obra. Espérame. Se llama La voz en mi cabeza. Dice: esta voz en mi cabeza no se silencia con nada cuando observo la palestra por el gobierno abandonada. El abandono criminal, la autoridad reproduce, municipal, estatal, federal, su colisión se deduce. Perdónenme quienes sean afines al gobierno actual. No bastan las mañaneras para acabar los balazos. Mientras se repartan abrazos, circularán las criminales chequeras. En desesperanza vivimos, basta ya de tanta muerte. Bravo. Entonces, tal vez los voy a decepcionar como lectora. No leo mucha literatura así, leo fragmentos. Leí muchísima literatura universal cuando iba a la secundaria y al bachillerato, pero muchísima. A veces no sé cómo es que sobreviví a eso, a esas lecturas. Actualmente voy leyendo muchos textos normativos, trato de actualizarme en el derecho, y de ahí voy sacando también muchas cosas. Claro que su historial como lectora también construye su personalidad ahorita como escritora. Y justo para finalizar, hablando de todas estas lecturas que usted ya tiene y ahora como escritora, yo quiero preguntar la controversia, ¿no? ¿Se puede separar la obra de la autora o del autor? Sí que es controversial eso. No, yo pienso que no se puede disociar, porque entonces dejarías de ser tú. Yo pienso lo mismo que en el caso de la función pública. No puede ser, si ostentas un cargo,
No puede ser que de 9 a 3 y de 6 a 9 como son los horarios, o de 9 a 5 de la tarde seas funcionario y estés en la función y después de ahí digas, ya, adiós, ahí nos vemos, ya salí. O los jueces cuelgan la toga y ya. Los policías, ahorita yo, aunque vea que a alguien están despojando de sus pertenencias ahí, ya no puedo intervenir porque yo ya salí, ¿no? Así es lo mismo. No se puede disociar la vivencia personal, la vivencia profesional, de lo que va uno plasmando. Yo les decía que los que cultivamos el arte de escribir, porque es un arte, encontramos la manera de poner en palabras que suenan bonito el horror que se vive allá afuera. Y lo decimos incluso de manera armónica, que a mí no me gusta mucho la rima, no, cuando es demasiado forzado, ¿no? Pero lo ponemos con palabras bonitas. Yo trato incluso de no usar palabras muy rebuscadas. No hablo de cuestiones, por ejemplo, que vienen en la filosofía, porque quiero que quien lea lo que escribo no tenga que ir a buscar en un diccionario lo que quise decir. Pero en realidad es que lo que soy. Yo no, cuando participo en un foro, en una conferencia o en un foro académico y me encuentro con mis compañeros y están hablando de la epistemia y de la noxis y de no sé qué, y el resto de los que están allá están así, ¿y qué nos quiso decir? Entonces, es cierto, el lenguaje técnico como futuros profesionales lo tenemos que dominar, pero ese lo vamos a usar en donde sea estrictamente necesario. En nuestras comunicaciones cotidianas, ¿por qué vamos a pasarnos hablando de la noxis, de la epistemia? Digo nada más para mencionar dos palabras que en este momento me acuerdo, ¿no? Vamos a usar un lenguaje fluido, cotidiano, que no nos haga ver pesados ante la sociedad, que nos haga ligeros, porque la vida es eso, hay que viajar ligeros, no llevar esas cargas incluso el conocimiento es pesado, y no solo porque sirve para trancar las puertas, el conocimiento es pesado porque se recarga en nuestros hombros mucha responsabilidad, a los que se supone tenemos un conocimiento mayor, pero ese conocimiento se aligera cuando somos capaces de transmitirlo de manera ligera, de manera que se nos comprenda. Y yo no puedo disociar mi vivencia profesional, mi vivencia personal en lo que escribo, y creo que se adivina en lo que escribo mi vivencia personal. Sí, es controversial porque hay algunos autores que escriben cosas muy cuestionables y pues sus fans alegan que son cosas muy distintas la vida del autor y el pensamiento del autor que lo que escriba. Y pues ya tenemos... la congruencia. Exactamente, es parte de la congruencia. Y tengo una última petición y es ¿cómo nos motivamos a escribir? ¿Cómo nos motivamos? ¿Cómo motivamos a ellos a que escriban sus vivencias? Porque sabemos que actualmente poder compartir lo que sentimos es difícil. Poder compartirle a otra persona lo que sentimos es difícil.
pues pueden surgir por muchas situaciones, tanto la falta de confianza, tanto no debería, no me es permitido actualmente. Escribir es un desahogo, es una descarga emocional también. ¿Cómo nos motivamos a eso? ¿Cómo no verlo como un arte inalcanzable, como un arte para los preparados, para los académicos, sino para verlo como una herramienta de supervivencia también? Hay una escritora que a lo mejor algunas de ustedes conocen, se llama Ethel Kraus, que ella imparte un taller que se llama, en el caso de las mujeres, se llama Mujer, escribir cambia tu vida. ¿Cómo nos motivamos? Escribamos lo que nos decían en la escuela secundaria hace años. Mi maestra, que fue mi tutora 2 años en la secundaria, nos decía, lleven un diario, vayan anotando, pero cuiden ese diario que no se vaya a perder, para que cuando tengan la confianza de publicar, lo pulan nada más. Por ejemplo, en Magia y Realidad, la primera parte, que son vivencias muy personales, casi todas mías, algunas son de algunas amigas que conozco, amigas y amigos que conozco, pero casi todas son mías. Yo no me atrevía a publicarlo porque era un lenguaje muy crudo, que ya no reflejaba lo que soy, entonces lo pulí. Ya con las herramientas del conocimiento, lo pulí y le di otra forma. Y ya puse eso de la moqueadera llorando, pues ya se ve de otra manera, ya en otro lenguaje. Entonces, vayan escribiendo. Lo que hoy escriben, lo pueden pulir después. Entonces, y creen los escenarios para hacer su obra. A veces es suficiente la imaginación. Les voy a contar la historia de una que no, ustedes van a decir, no tiene nada de feminista. Participé en una antología que fue en homenaje a José Alfredo Jiménez. Muy bello ese texto. Y entonces llevaba como 6 meses que me mandaban la convocatoria. Y yo, es que yo no puedo escribir de ese hombre, es machista. Y no puedo escribir, y me mandaba la convocatoria a la organizadora. Y un día me habló y me dice, Yosabet, escribes bellísimo, ¿por qué no quieres escribir? Es que no puedo escribirle a un hombre machista. Dice, haz el esfuerzo, amiga, ¿nos estás faltando tú? Y le digo, bueno, y ese día todavía no tenía, yo en la casa tengo un pequeño estudio, lo cierro y ahí yo escribo, trabajo, etcétera, pero ahí todavía no tenía mi estudio, tenía mi escritorio frente a mi cocina, mis hijos ya se habían ido a dormir, me serví un caballito de mezcal y me imaginé estar en una cantina. Infalible. Yo escuchaba en mi cabeza, puse música de José Alfredo y escuchaba en mi cabeza las risas, los llantos, escuchaba las discusiones, escuchaba que se rompían vasos y me puse a escribir. Escribir. Terminé en 20 minutos lo que me puse a escribir. No sé si quieren que se los lea. Sí, por favor. Que lo fuimos a presentar, lo presenté en el Museo del Mezcal y del Tequila. En Garibaldi. En Garibaldi. Estuvo presente el hijo de José Alfredo Jiménez y la elogiaron como una de las mejores
de los mejores escritos. Bravo. Entonces, Bravo, merecido. Se llama, se van a reír, pero quiero que lo vivan, que lo disfruten, porque después de haberme resistido tanto, terminé creando un texto entre contradictorio y liberador. Se llama Nada me han enseñado los años. Y dice, pero imagínense que estoy en mi escritorio con mi copa de mezcal escuchando la canción y estoy así, escuchando. Y entonces empiezo. Porque yo escribo en cuaderno y después de sentir el arrastre de la pluma en el cuaderno, paso a la computadora. Dice, acordes lejanos. Me acarician los humos de ajenos cigarros que iluminan mi soledad. En torno los ojos. En la penumbra imagino tu silueta al son de tómate esta botella conmigo. Pienso, qué irónico, mi vida entera cabe en una maleta. Vuelvo a llenar mi copa, me hipnotiza el sórdido compás. Mientras saboreo el dolor de la ausencia, brindo por ti, mi amante mordaz. Esperamos que no haya testigos. Suena la canción lejana, como lejanos están los tiempos de la noche, aquella de nuestro primer encuentro. Sí, esperemos que no haya testigos, pensé, y tus besos acallaron mis prejuicios. En ese ambiente sombrío, la voz lejana susurra, quiero ver a qué sabe tu olvido. Pero ¿cómo no saberlo si su amargo sabor todavía mi ser impregna? Risas, acaloradas discusiones, en mis oídos solo ininteligibles murmullos. Hundida en esta tristeza, se desmorona mi vida desde la noche aquella cuando te pedí, quédate a mi lado. Las estrellas atestiguaron tu negativa y yo juré no volver a rogarte, pero como en la vieja canción de José Alfredo, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores y en el otoño de mi vida estoy otra vez brindando con extraños. En mis oídos arrastrándose esta voz aguardentosa, mientras llorando estoy, llorando por los mismos dolores. Levanto mi copa, dedico este último trago a tu nombre ingrato. La última lágrima que por ti derramo se pierde en nocturnos estertores. Me miro en el espejo de los años y juro que si un día coincidimos, entonces sabrás a qué sabe mi olvido. Esta vez no me importan los testigos. De mis ojos seco el llanto. Mis alas surcando el cielo, a todo pulmón canto. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Bravo. Soy mala cantando, pero hay que recrear los ambientes, Y se puede crear incluso esto que yo me resistí a escribir. Muy bello, muy bello. Pues muchísimas gracias, doctora Yosabet. Escriban, amigos, escriban de verdad. Es liberador, es sanador, es necesario. Es necesario cuando los recursos que tenemos al alcance solamente son una hoja y un lápiz. Exacto. Escriban de lo que ustedes quieran, como ustedes quieran, cuando ustedes quieran, pero escriban.
Y quisiera yo abrir los micrófonos y escuchar algunas de sus participaciones, algunas dudas o comentarios, palabras que tengan para nuestra invitada. Tengan la confianza, están en su casa, Sí, gracias. de poder expresarlas libremente. Así que quien quiera, allá. A ver. Bueno, la pregunta es, ¿qué hay detrás de la gran escritora, no? Porque todos podemos creer que ser escritora está muy alejado de ser un ser humano, ¿no? Normal. No. Podríamos creer, ¿no? Entonces, aquí tenemos jóvenes de diferentes licenciaturas que tal vez piensan que para llegar a ser alguien exitoso van a tener que sacrificar una vida tal vez en pareja, una vida con hijos, una vida, por así decirlo, divertida. Entonces, ¿qué hay detrás de la famosa y exitosa escritora, no? ¿Qué vida hay atrás de ¿Qué les digo? Bueno, pues sí hay una mujer que en su momento estuvo rota, que se reconstruyó. Hay una mujer que se deconstruyó, porque también fui una mujer machista. Después abracé el feminismo, cuando comprendí que yo solamente podía estar del lado de los oprimidos y no de los opresores. Sí sacrifiqué a mis hijos para ser una profesionista y hoy la vida me premia, porque este señor que ven acá, que no le gusta que le digan señor, pero él es mi hijo y me está acompañando. Y ellos no se dieron cuenta que su madre escribía hasta que publiqué. Y seguramente se están dando cuenta él hasta ahorita que está oyendo lo que yo escribo. Atrás de yo saber hay una vida de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Y hace rato le mostré a Alondra la fotografía de donde yo soy. Yo nací en un pueblo que ya desapareció, que mi casa era de bajareque. Si ustedes saben lo que es el bajareque, es el material más pobre de los pobres, ¿no? Está hecho de tierra, de barro y de varas. Esa era mi casa. Pero ¿saben qué? Yo tenía el privilegio de levantarme todos los días a las 4 de la mañana a moler en molino de mano y escuchar a los pájaros y ver enfrente de mí el cerro de Teotepec. ¿Quién conoce el cerro de Teotepec aquí? Es el más alto del estado. Entonces tenía yo ese privilegio de verlo. Y en mi pobreza yo crecí feliz. No dimensionaba que mi papá era machista, ni siquiera cuando le dije que me dejara venir a estudiar, y él me dijo que prefería vender chivos y engordarlos que dejar venir a estudiar a Chilpancingo a su hija. Y la determinación de mi madre, que ella, si yo, falleció el año pasado, y ella, si yo le dijera que era feminista, ella me iba a decir, estás loca, yo no soy feminista, porque las feministas tenemos mala fama. Y entonces cuando ella me recriminaban porque yo iba a las marchas y eso, un día ella me corrió de la casa
Entonces, como he aprendido a veces a tranquilizarme, ya no tengo ese ímpetu de querer comerme el mundo, le dije, mamá, cuando se le pase el enojo vengo, ahí nos vemos. Y pues me tenía que perdonar, era mi madre, ¿no? Finalmente abracé esa parte, pero atrás de todo eso está la mujer que casi no duerme para hacer cosas que otros no hacen, porque así pude estudiar, no sé si les pueda contar eso para los estudiantes. Yo estudié con un hijo pequeño que era él, un marido maltratador, trabajando en procesos electorales en el IFE, y una ética que a veces me parece demasiado rígida, porque yo pensaba que si hacía mis tareas en la oficina, le robaba tiempo a la institución, y entonces yo llegaba a hacer mi tarea en la casa, pero casi siempre salíamos entre las 11 y las 12 de la noche. Llegaba y me arrimaba una cubeta con agua fría en donde tenía mi librero para hacer mis tareas. Mojaba un trapo y lo metía al congelador y me ponía a estudiar. Cuando el sueño me empezaba a ganar, metía los pies en el agua fría. Pero cuando ya de plano estaba yo cabeceando, iba al congelador, me ponía el trapo en la cabeza, el trapo congelado, y así amanecía, me dormía 15 minutos, me acostaba 15 minutos para descansar las piernas, porque se me hinchaban por el estar todo el día parada, porque además de ser secretaria, era edecán. Entonces, si había conferencias, sesiones de la junta, Yosabed estaba en la mesa, atrás, con unos tacones de aguja de este tamaño, pasando café, galletas, micrófono, tarjetas a los jefes. Entonces, me iba a trabajar, entraba a las 8, salía a las 3:30 porque se supone tenía un permiso para ir a estudiar, pero a veces salía a las 6, iba un rato a la escuela y me regresaba, saliendo de la escuela me regresaba a la oficina. Esa es Yosabed. Esa es Yosabed, la que tuvo que trabajar y que no visualizaba esto porque decía, si yo lo pude lograr, que salí de ese pueblo, de una casa de bajareque, de la pobreza, cualquiera lo puede lograr. ¿Por qué otras mujeres no se están esforzando lo suficiente y solamente se están quejando? Hasta que abracé el feminismo y descubrí que en realidad era una cuestión contra la que no podíamos luchar de manera individual, que era una cuestión estructural y sistémica. Y hasta entonces pude comprender que yo había normalizado toda esa violencia en mi cuerpo, en mi mente, y que no tenía por qué seguir tolerándola y reproduciéndola. Entonces, esa es Yosabed. Me parece increíble que estamos conociendo a la doctora desde una perspectiva muy distinta a la que estamos acostumbrados a verla, ¿no? Ella tallereando, hablando de instruyendo, guiando y dirigiéndonos dentro de nuestra área laboral. Hoy venimos a conocer a una Yosabed como humana, como cualquiera de nosotras, como una a la par de nosotras, una compañera también que podemos aprender mucho de sus vivencias. Gracias, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta respecto a su carrera como escritora?
respecto a su obra, respecto a su vida, aprovechando. Creo que ya nadie más se anima. Sí, aquí. Ay, aquí. Bueno, pues primeramente agradecer al grupo organizador que es la de Seguridad de Salud que atinadamente dirige la doctora Parra y a la Asociación Civil Mujeres de Tlapa. Ya sabemos quiénes la dirigen, la maestra Erika y la licenciada Yuri. Agradecer esta invitación y luego felicitar a la licenciada Parra, no me sabe su nombre, y lógicamente darle la bienvenida a la doctora. Solamente quiero decirle que exitosa en sus libros, es una persona muy exitosa. Y que bueno, comentarles una anécdota cuando yo la conocí sin saber todo lo que ahorita estoy conociendo, ¿no? Como ella mencionó al inicio que en el 20 o 19 de la pandemia nos conocimos a través de un diplomado en línea. Y entonces, ustedes saben que en el diplomado pues se dejan muchas tareas y yo siempre era la última a entregarlas porque no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y resulta que dije, ya no voy a hacer mis tareas porque no entiendo cómo elaborar un plan de incidencia. Y cuando nos tocó con la asesora, y yo veía que ella participaba mucho, y dije, bueno, si ella que sabe tanto, no lo ha hecho, yo por qué, ¿no? Y entonces me inspiré cuando nos reunimos una noche, creo que era ya como a la 1 de la mañana, y nos dice la tutora, digan aquí qué tanto han avanzado. Pues nos quedamos, ¿no? Yo dije, pues solo tengo 2 puntos, el nombre del plan, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces ella dice, pues yo no tengo nada. Dije, pues con mayor razón, menos lo hago. Sin saber que ella no lo hacía porque no tenía tiempo, no porque no conocía. Y yo era al revés, yo no sabía cómo hacerlo y el tiempo lo tenía. Y entonces, agarro y dije, pues aunque me regañen, yo no voy a hacer ese plan porque no sé. Y me habla ella el otro día por teléfono y me dice, oye, ¿ya lo hiciste? Le digo, es que no lo voy a entregar, aunque nomás me den una constancia. Y dijo ella, vamos a hacerlo, porque yo no lo he hecho, pero vamos a hacerlo y lo vamos a entregar, nos quedan 8 días todavía. Y entonces yo tampoco sabía de que ella era escritora, no sabía nada de lo que ahorita estoy conociendo. Lo que le quiero concluir es que la importancia que tiene en compartir sus conocimientos, sus vivencias a través de la facilidad que tiene de escribir. Y cuando no lo hace por escrito, lo hace de manera verbal, ¿no? Esa sensibilidad que tiene la doctora de animarnos, de decirnos, hazlo. Yo no tengo nada y tú ya tienes 2 puntos, por favor, así es que hazlo, ¿no? Entonces así concluimos ese plan de incidencia que era uno de los trabajos a entregar en ese diplomado. Y desde entonces yo le di esa humanidad, sensibilidad y las ganas de enseñarnos a las que no sabemos. Porque a lo mejor decía ella, ya nos queda poquito tiempo para que los gusanos disfruten de nuestros huesitos. Yo digo que no. Yo siempre he dicho que hasta el último día de nuestra vida tenemos que hacer lo que nos gusta. Y pues doctora, mis felicitaciones. Gracias, Jackie. Porque me ha sido una inspiración en lo personal y ahora con mayor razón seguiré inspirándome en, bueno, no tan solo en ustedes, sino en las jóvenes también, en todas, que dirigen a mi lado, que dirigen esta organización que yo admiro mucho su trabajo también, ¿no? Y de todas las que estamos aquí, y los alumnos también, y las alumnas, yo también las admiro por ese esfuerzo que hacen, ¿no? Muchísimas gracias por permitirme participar. Gracias, Jackie. Te quiero mucho. Otra participación para que sean 3 y cerramos. Si nadie levanta la mano, aquí nos quedamos, ¿eh? Así es que. Dedocracia, si nadie levanta la mano. Para ya ir cerrando. ¿Juanita? Aquí quieren hablar, estoy segura. Aquí alguien quiere participar. Buenos días.
Primero que nada, agradecer su honorable presencia y también por invitarnos con estos textos. Mi pregunta es, ¿cómo cree que puede impactar su obra en el lector? Ahí está aquí. ¿Y dónde está? Ay, aquí. Perdón. Es que el tiempo ya me está volviendo hasta ciega. Yo pienso que el impacto que la obra de una persona puede tener en otra depende de la recepción que la otra persona tenga. Porque, y ahí coincido con quienes dicen, todo llega a su debido tiempo. Hay otro, lo voy a ilustrar así, hay otro dicho que dice, si es para ti, aunque te quites, y si no es para ti, aunque te pongas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces podemos leer una obra y en ese momento no estamos receptivos a ella y no nos dice nada. Y la volvemos a leer dentro de un año o dentro de 20 y le encontramos sentido. Va a depender de qué tan receptivos estemos a lo que trata esa obra. Y lo que yo estoy proponiendo en mi libro es esa inquietud que yo tengo por cómo nos van a ver las generaciones futuras. ¿Qué hicimos? ¿Nos replegamos por el miedo que tenemos? Porque tenemos miedo. En esta semana, en mi colonia en Chilpancingo, en toda la zona, le decía ayer a mi hijo, hasta hace 2 días, yo me sentía segura en mi colonia. Y aparecieron mantas donde decían colonias fulana, sutana, perengana, toda la parte norponiente de Chilpancingo, a partir de diciembre van a empezar a pagar cuota, porque esta colonia tiene dueño. Y cuando yo viajo, por ejemplo, y traigo mis libros, me da miedo que me vayan a parar en un retén, vean de qué se trata y me quieran hacer algo. Pero ya lo puse, ya está ahí, alguien lo va a tomar. Si a mí me pasa algo, ya quedó escrito. A mí me preocupa que pasemos por esta etapa de desesperanza y nos quedemos callados y no digamos nada. Y que vemos cómo todos los días matan niñas, matan mujeres, desaparecen niñas, niños, los están reclutando de manera forzada. Y que no digamos nada. Y que del ámbito gubernamental nos digan que estamos bien, que no hay problemas, etcétera. Y lo estamos resintiendo, porque cada vez se acerca más y más la violencia, es como que nos fuera acercando. Y pedimos, yo no soy muy religiosa, bueno, no soy religiosa en absoluto. Y decía, pasé por una etapa incluso de negación, Dios no existe, etcétera. Ahora me he empezado a acercar. Y cuando salen mis hijos, pido a Dios que mis hijos regresen. Pido por mi nieta, mis nietas, mis sobrinas. Pido que no las vean los criminales. ¿Por qué razón en una sociedad tendríamos que estar rogando a la divinidad porque haga invisibles a nuestras hijas, a nuestros hijos y no los vean los criminales? Y cuando vemos las redes y dicen, bueno, antier encontraron, el domingo encontraron a una chica asesinada que había estado desaparecida desde finales de octubre. Y entré un ratito a ver qué decían en las redes. Y decía una mujer, señora, entienda, hasta ahora se da cuenta que era una niña,
porque la mamá reclamaba que era apenas una niña de 13 años. Hasta ahora entiende que era una niña. ¿Por qué la dejó salir sola? ¿Por qué la dejó andar tan lejos de su casa? ¿Y en serio vamos a seguir culpando a las madres? Y los criminales tan campantes haciendo sus fechorías y ni un reclamo para ellos. Eso es lo que me preocupa. Y quiero que quien me lea lo visualice desde ese punto de vista, que hay alguien que ya lo puso ahí, que no solamente habla del amor, del desamor, de la belleza de la naturaleza, que también lo hablo, pero que hay alguien que está poniendo el dedo en una herida que está sangrando y que no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Y dentro de 100 años, ¿qué tipo de sociedad vamos a ser? ¿La sociedad cobarde que se escondió? ¿La sociedad que se puso a llorar nada más? ¿Que lloró a sus muertos y ya? ¿O la sociedad que levantó la voz? Pues si ya no hay alguna participación por ahí. Como dijo la canción, la última y Habla a propósito de... Muy buenos días a todas y a todos. Querida Rosa, Gracias, América. Hace años te conocí en una tertulia en la cual yo quedé impactada de ti. Quiero agradecerte que el día de hoy nos das la oportunidad de conocerte tal cual, a esa Rosa que casi nadie conoce. Gracias por permitirnos conocerte, por enseñarnos, por brindarnos muchas cosas de las cuales podemos aprender. Ciertamente tú has dicho que muchas de las veces nos quedamos callados por presión, por el miedo que pueda pasar. Sin embargo, algo muy importante que lo debemos hacer, debemos de compartir conocimientos y sobre todo empezarlo desde casa. ¿Por qué? Porque muchas de las veces podemos hablar a la sociedad, pero lo que debemos estar y estar empatizando es en nuestro hogar. Ahí, porque desde ahí inicia la violencia. No debemos permitirnos, hay formas de hablar, hay formas de pedir las cosas. Por ello, tenemos que abrazar todo lo bueno que nos da la vida, abrazar y dar amor a la sociedad, empezando con la familia, pero principalmente con la sociedad, que hay mucha falta de amor, mucha falta de respeto. Hoy, Rosa, agradecerte infinitamente. Eres una gran mujer extraordinaria, eres congruente, tienes ese grandísimo valor porque eres coherente con lo que piensas, con lo que haces y con lo que sientes. Muchísimas gracias a quienes hicieron posible este magno evento. Maestra Reyes, un honor siempre estar con usted, la doctora Edith, la licenciada Yuri y Erika, que no la veo, pero que siempre está. Por aquí andamos. No Gracias. Muchas felicidades por la participación y me quedo con una gran enseñanza. Rosa, te quiero mucho. Gracias por eso. Gracias, América. Pues muchas gracias, amigos, por estar con oídos prestos a nuestra invitada de hoy. Gracias, esperemos que haya sembrado ella una semilla en ustedes respecto a sus intereses e inquietudes, que la cuidemos, que la reguemos, que alcancemos ese fruto que pueda llegar a dar esta semilla que hoy queda en nosotros. Y pues nada, muchísimas gracias por ponernos atención, por permitirnos compartir con ustedes un poco de lo que sabemos. Y yo pues me despido y paso a los micrófonos a nuestras organizadoras. Nos despedimos. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Agradecerle a Dulce de manera especial que nos haya llevado de la mano a conocer y a profundizar con la autora de los libros, del libro que presentamos el día de hoy y de otro también que es de su autoría y que, dicho sea de paso, están a la venta, se encuentran en este costado por si ustedes desean
adquirirlo, yo les exhortaría a que pudieran hacerlo. El costo es de 150 pesos, Sí. no es muy gravoso, a veces nos gastamos más en la ficha de Amazon, de Netflix y de tantas aplicaciones que el día de hoy nos están invadiendo. Con el avance de la tecnología hemos llegado a un punto que desde mi opinión nos está absorbiendo. Pasamos demasiado tiempo en redes sociales y poco tiempo cultivando nuestro ser, nuestro cerebro, y creo que este libro es el momento preciso para empezar a adentrarnos en la lectura. Es muy digerible, seguramente si lo toman un fin de semana, en ese fin de semana lo concluyen por las tardes, hasta eso no es todo el día, y a mí me parece que es una excelente obra porque es una manera de decir lo que uno piensa, es una especie de protesta social. Justo estamos en esta actividad se enmarca en una jornada que hemos organizado la Regiduría de Salud, la organización Mujeres de Tlapace y el despacho jurídico Victoria y Asociados. Iniciamos el día 14 de noviembre con una conferencia en la que estuvo Olimpia Melo y hemos dado un inicio a una serie de actividades para concluir el día 10 de noviembre. Y bueno, esto se enmarca en el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y justamente en el libro se enmarcan muchas experiencias de violencia que aún vivimos en la región de la montaña. La violencia familiar, los matrimonios forzados, que es una práctica muy recurrente y que es una forma de protestar y de alzar la voz. Lo peor sería hacer como que no sabemos, como que no nos interesa, porque muchas veces pensamos que a nosotras o a nosotros no nos va a pasar. Pero desafortunadamente las estadísticas nos siguen mostrando que 7 de cada 10 mujeres, cuando menos en algún periodo de su vida, alguna vez han sido víctimas de violencia. Y es nuestra responsabilidad, sobre todo universitarios, el poder reflexionar, analizar y que cuando ya estén en la vida profesional hacer algo, no quedarnos calladas, no quedarnos con los brazos cruzados. A mí me sorprende que en estas fechas pues muchas instituciones hacen actividades, qué bueno que se visibiliza, pero lo que a mí me parece muy triste es que se aplaudan cuando no se está haciendo nada. Por ejemplo, la gobernadora el día 24 hace un informe y todos aplaudiendo, todos diciendo que qué bueno que Guerrero es ya un santuario para las mujeres, cuando sabemos que no es cierto, cuando sabemos que cuando una mujer acude al Ministerio Público hay muchas trabas, cuando sabemos que no hay personal suficiente para que pueda tomar una declaración, cuando no hay médicos de pistas, no hay psicólogas. Tenemos un centro de justicia hoy que el personal se tuvo que levantar en paro porque no les habían pagado 5 meses de salario. Y todos aplaudiendo, ¿no? A mí me genera mucha preocupación el hecho de que seamos una sociedad apática, que no nos interesen los problemas sociales y que nos sumemos al aplauso cuando no hay nada que aplaudir. Y justo las actividades que nosotras realizamos y proponemos es justamente sembrar esta semilla que les permita, sobre todo a las nuevas generaciones, el decir esto no se está haciendo de manera correcta y proponemos esto. Ya les decía, hay muchas formas de poder hacer incidencia. Una de ellas es, por supuesto, la poesía. Hay quienes lo hacen con marcha, hay quienes lo hacen rayando monumentos. Cada quien tiene su estilo, su forma, pero lo importante es hacer. Lo peor es hacernos de la vista gorda y no prestar atención a estos problemas sociales. Le agradecemos a la maestra Lilia que nos permita el espacio de esta institución, que nos permita llegar a ustedes. Quizá ahorita no lo valoren como tendría que ser, pero yo sé que aunque sea algo, una semillita, ahí va a quedar. Y el día de mañana estaremos frente a futuras legisladoras. ¿Por qué no de aquí? Alguien el día de mañana va a ser regidora, presidenta municipal.
y es importante que conozca estos temas sociales para poder incidir y poder seguir abonando a que ninguna mujer sea víctima de violencia. Muchas gracias por su asistencia, a todas las compañeras que se dieron cita el día de hoy, a la maestra Yosa que hizo por supuesto el viaje desde Chilpancingo para acompañarnos, a Dulce, que se ve que sí estuvo estudiando bastante el libro y otros temas para poder compartirnos hoy de una manera muy dinámica las vivencias que nos refleja el libro. Y bueno, no queremos despedirnos sin antes agradecer, como se debe, a la maestra Lilia, a quien le hacemos entrega de un reconocimiento por toda su contribución también a eliminar la violencia contra las mujeres. Da lectura a la regidora Lilia. Mujeres de Tlapacer, Regiduría de Salud Pública y Asistencia Social, la compañera también que no se encontró con nosotras, Victoria y Asociados, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Lilia Villegas León, directora del campus de Cuxtlapa, por su compromiso con la prevención de la violencia en todas sus formas, por fortalecer redes, compartir aprendizajes y desarrollar estrategias que contribuyen a su eliminación, así como por su valiosa participación en la jornada para la eliminación de la violencia de género en el marco 25N. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y en los mismos términos hacemos entrega del mismo reconocimiento a la doctora Yosabet Barragán Torres. No le doy lectura porque es el mismito texto. Para acá, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Y hacemos entrega de unos regalitos para que se vea consentida y que para la próxima invitación no nos diga que no, nos vuelva a acompañar, porque seguro estoy que va a seguir generando mucha más poesía, más libros, y aquí pues es bienvenida, recibida y sobre todo muy querida. Muchas gracias. Nunca digo que no cuando me invitan, ¿eh? Hacemos entrega de una de la organización, son unos libros, unos detallitos para su estudio y esperamos excelente que para el café. Y otro regalito que se hace entrega a la regidora. Gracias. Pues muchas gracias a todas y todos por su asistencia. La foto con la foto. Perfecto. Antes sí. de tomar la foto oficial, si se levantan, no se vayan. Ahí en el lugar, nos las tomamos. Y antes de que se retiren, mencionarles que está a la venta el libro, 150 pesos. Y en la compra del libro, gratis, totalmente gratis, el autógrafo de la autora. Su reconocimiento. Se lo llevaron. Voy por mi reconocimiento. Ahorita lo pagamos. Dame mi reconocimiento. Aquí está. Usted para que venga. Mi tía. Ay, más para acá. Era acá. Gracias. Allá falta con su hijo. Listo. Ay, excelente, doctora. A ver si, muchas a ver gracias. si lo puede dar en Acapulco. Voy a hablar con el rector. Al ratito viajo. Sí. Ya me confino con usted. Allá presenté hace una